Buenas tardes. Mi nombre es Lidia Díaz, soy la directora editorial de Luciérnaga. Les tengo que confesar que hoy estoy más que contenta de estar aquí. Primero porque está Javier con nosotros, es una autora que quiero no solamente por su calidad literaria, sino como persona, le tengo muchísimo aprecio, y después porque estar con Clara, que aunque ella no lo sepa, desde hace muchos años la sigo, porque en el 2007, cuando hicimos un libro en la casa con Cúpula, que se llamaba El libro de la grafología, yo era una de aquellas personas que escribió algo y que tú después dijiste algo sobre mí sin saber que era yo. Y desde entonces, después de leerlo y darme cuenta que tenía bastante razón, no pienso decirle dónde estoy, tenía bastante razón de lo que pensé, esta señora sabe de lo que habla. Así que desde entonces la sigo por redes sociales, intento escucharla con podcast o los programas o la televisión, y me fío bastante de lo que dice. En este caso, entre Javier y ellos van a presentar el libro, el gran libro de las casas encantadas, que yo me he leído y realmente os tengo que decir que vale mucho la pena. Hay más de 30 casos, a cual más sorprendente. Hay alguno de ellos que me causa sensación porque quizás he pasado por delante y no lo sabía, o los sitios en los que he estado, como el Museo Reina Sofía o la Casa de América, que he estado dentro y yo no tenía ni idea que eran casas encantadas, o una casa de Mar del Art en Londres, el caso de estos chicos, ¿no? Entonces, vale la pena leerlo, vale la pena entender el por qué la gente no se atreve a hablar de ello, y después el análisis que tú haces de cada uno de los casos, que hay 30 y están muy bien detallados. Así que nada, os dejo aquí con Clara y con Javier para que disfrutemos de un rato de su charla y estemos en buena compañía. Gracias. Buenas tardes. Introducir un libro como el gran libro de las casas encantadas ante un auditorio donde reconozco muchas caras de amigos es bastante complicado. Pero como hay amigos de muchas generaciones, ustedes saben que esto de la amistad es algo que va creciendo como las capas, en fin, geológicas, ¿no? Hay amigos de capas antiguas, amigos de capas más modernas. Y aquí hay unos cuantos amigos de capas muy antiguas, pero muchos de capas más modernas. Y había pensado que quizá no sería mala idea presentar a Clara Tauces desde una perspectiva, desde una retrospectiva. Empezar con ese momento en el que Clara y yo nos encontramos, fue hace ya unos cuantos años. Yo llegué a Madrid en el año 1987 para empezar a estudiar tercero de bachillerato, entonces tercero de BUP. Y una de las cosas que a mí me preocupaba era haber llegado a una ciudad donde no conocía prácticamente a nadie. Como no había redes sociales en esa época, la red social del momento se llamaba Segunda Mano. Era un periódico que todavía hoy funciona, ¿no? Y había una sección de contactos, no piensen ustedes mal, donde había gente que se anunciaba y anunciaba reuniones en este café o en este otro lugar, pues para encontrarse y hablar de temas. Claro, acercarse a Segunda Mano y ver café comercial todos los jueves, reunión sobre platillos volantes, era un atractivo para mí, en fin, irrenunciable. Y aquel chaval de tercero de U se fue a esas tertulias del café comercial, y allí recuerdo perfectamente que el que llevaba las tertulias me dijo, bueno, por aquí viene de vez en cuando Enrique de Vicente, ¿no? Así como si fuera la gran estrella pop del momento, ¿no? Enrique en aquella época era delegado de una revista que se editaba en Barcelona, que se llamaba Karma 7, y claro, conocer a alguien, no solamente que era delegado de aquella revista, la única en aquellos tiempos que hablaba de estos temas a nivel nacional, sino que había sido director de una extinta revista llamada Contactos Extraterrestres, pues era también otro atractivo de esos irrenunciables. Yo venga a ir y a ir y a ir a aquellas tertulias, y Enrique de Vicente no aparecía por allí ni en fotografía, ¿no? Pasaban cosas interesantes en aquellas tertulias, y alguien debió decirme que
bueno, que había otro tipo de grupos y de tertulias donde se hablaba también de temas paranormales en Madrid. Bueno, pues comencé a acercarme a algunas de ellas. Uno de esos lugares eran las conferencias que el padre Pilón organizaba en el Salón Borja de los Jesuitas enfrente de la Embajada de Estados Unidos todos los años. Pero también empezaron a organizarse pequeñas agrupaciones para investigar estas cosas. Una de ellas era el SEI, ¿te acuerdas? Y allí es, creo, donde coincidimos por primera vez Clara y yo. Yo era un pipiolo, pero debo decir que Clara era tan pipiola como yo. Y a los dos nos interesaban estas cosas. Clara estaba muy volcada hacia los fenómenos paranormales, ya hacia el asunto de las casas encantadas, también, por supuesto, al asunto de la grafología que nos contaba Lidia. Yo estaba más vinculado, más volcado hacia los ovnis y este tipo de historias en aquellos años. Pero surgió una amistad y un mutuo respeto que se prolongó durante muchos años. Con el correr del tiempo, yo desarrollé ya mis estudios periodísticos en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, me colé en la fundación de la revista Año Cero, después en Más Allá. En Más Allá, empezando como pinche y terminando como director, llegó un día en el que necesité gente para formar equipo de redacción. Y recuerdo perfectamente, Clara seguro que también se acordará, que invité a varias personas que yo conocía que sabían de estos temas para que vinieran a hacer una prueba de edición de unos textos y para ver si eran buenos en un trabajo de redacción. Les di textos del peor colaborador que yo podía imaginarme, es decir, aquel que escribiera de manera más retorcida, más difícil y que no se le entendiera casi ni el titular, pues para ver si tenían el valor de enfrentarse a eso y de levantar un texto, ¿no? Reconozco que fui muy malvado. Y uno de esos textos cayó en manos de Clara. Clara lo resolvió fantásticamente bien, entró en la redacción y durante mucho tiempo estuvimos trabajando juntos en esa etapa en Más Allá. ¿Una cosa sobre el Bigfoot o algo así? Sí, horrible. Previamente a aquella experiencia, un poquito antes, yo había insistido mucho a Clara en que entrara en el mundo de los libros, ¿te acuerdas? Que hablamos mucho de aquello. Y Clara tenía un proyecto maravilloso, muy bonito, que era el de escribir una guía de Madrid con los secretos de Madrid, donde ya estaban las casas encantadas metidas, ¿no? Ese libro se publicó finalmente, fue su ópera prima, su primer libro, se llama La Guía del Madrid Mágico. Es una obra que todavía hoy, 20 años más tarde, sigue editándose, sigue reimprimiéndose, porque sigue teniendo lectores y se han incorporado a esas páginas ya 2 generaciones. Pero aquello solo marcó el inicio de una tendencia. Después Clara se atrevió a seguir investigando en cuestiones relacionadas con lo paranormal, pero también con lo trascendente. Llegó a escribir varios libros de ficción. Uno de esos libros llegó a merecer el premio Minotauro de novela gótica, y ya se perfiló como una autora del nuevo panorama vinculado a lo desconocido, a las fronteras del conocimiento, al misterio en este país. Hoy, 2015, finales de 2015, Clara es en ese sentido una referencia inexcusable. Y el libro que nos ofrece, el gran libro de las casas encantadas, es una referencia inexcusable, no solo en su bibliografía, sino también en la bibliografía general de estos temas. Una obra que es la que nos va a presentar hoy, y una obra que, si a vosotros os apetece, podemos presentar casi como a modo de conversación, ¿no? Como un diálogo en el que intercambiemos un poco ideas e impresiones de cómo una autora como ella, que ha escrito ya mucho sobre casas encantadas, de repente toma la decisión de crear una enciclopedia, porque es casi una enciclopedia, sobre casas encantadas para sus lectores. ¿Cómo das ese paso, Clara? ¿Cómo te lanzas a hacer eso? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos por venir. Pues la verdad es que yo no tenía idea de hacer un libro de casas encantadas, y es una cosa extraña porque es uno de los fenómenos que me han interesado más desde siempre, en el que he puesto mayor atención, aunque muchas veces lo he ido moviendo conforme con otros fenómenos que se iban cruzando, y siempre ha aparecido algún caso de estos que requería mi atención, porque además
hay estos casos, como no sabes a priori lo que te vas a encontrar, tienes que ir rápidamente. Igual vas una semana después y ya no pasa nada. Entonces tienes que dejar todo lo que estás trabajando en ese momento y dedicarte a ello. Entonces, bueno, pues yo tenía un archivo bastante nutrido de como se tenía en aquella época, con cintas de cassette, cuadernos de campo, y lo tenía bastante desorganizado, la verdad. Y algunos de los casos es que ni los recordaba, o sea, sí tenía conocimiento del caso, pero no me acordaba de los detalles. Y es precisamente cuando entro en Milenio 3, en el programa que hacíamos con Iker Jiménez en la cadena SER, cuando Iker me pide este tipo de historias, porque le interesa esos viejos archivos, le interesa esas grabaciones que muchas veces no están hechas para la radio, ni mucho menos, que eran grabaciones incluso en cafeterías o en lugares poco adecuados para una grabación de audio sin que se pierda la calidad necesaria. Y bueno, pues allí uno de los sufridores es precisamente Javier Agustín, que está aquí, que era el productor de Milenio 3 en aquel momento, al que yo pues le pido el atraco de que por favor me ayude a digitalizar todo eso, porque el problema es que ya no encuentras grabadoras de cinta de cassette. Ahora ya eso es un artículo de lujo, es más barato una grabadora digital que una de esas estilo. Y bueno, cuando empiezo a meterme en estas historias, a revisar los casos que tenía en el archivo, a recordar detalles que tenía anotados de los cuales no me acordaba, es en ese momento cuando me doy cuenta de que hay un material muy interesante que puede servir un poco de referencia en el sentido de conocer un poco cómo se manifiestan este tipo de fenómenos, cómo lo viven los testigos y qué enseñanzas se puede extraer de todo ello. Es decir, que es el tiempo en que te da la perspectiva de que tienes un pequeño tesoro ahí en tu archivo. Antes de eso nada. Y realmente cuando hago esta labor es al darme cuenta que en la radio muchas veces, por series de tiempo y historias, no puedes profundizar a lo mejor como te gustaría contar ese caso de una manera más profunda. Cuando empiezo a barajar esta posibilidad de decir, pero bueno, ¿cómo no? Yo no me he dado cuenta que tenía este material aquí y que se podía hacer algo interesante, ¿no? Y es ahí cuando surge un poco la idea. Da la sensación, leyendo tu libro, realmente lo da leyendo cualquier libro de Casas Encantadas, que este asunto de las Casas Encantadas es casi una enfermedad inmobiliaria, ¿no? Es decir, que estás tratando con lugares enfermos, con lugares que precisan de una intervención para curarlo, casi de una ATS, vamos a decir así, de lo invisible, ¿no? Tú en algún momento, cuando has acudido a estos lugares, ¿lo has hecho solo con la perspectiva de la informadora o has querido ir un poco más allá, has querido tratar de reparar ese problema? Porque realmente son problemas y en el caso de haber tenido esa intención o esa inclinación, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué recomiendas? En fin, ¿cómo te enfrentas a esto? Bueno, pues sí que es verdad que es una problemática y una problemática seria para quien lo vive, quien le toca esa china, vamos a decir así, esa lotería macabra, tiene esa mala suerte de encontrarse con la Casa Encantada, que bueno, en Poltergeist es diferente, sabemos que afecta, por lo menos por la casuística, tenemos la sospecha de que tiene algo que ver con el morador, con el inquilino de la vivienda más que con la vivienda, pero en la Casa Encantada es distinto porque se asocia más bien a ese lugar. Y es verdad que es como una especie de enfermedad, en el sentido, pues igual que te puede tocar una casa construida con un hormigón tremendo, o que esté en un lugar donde haya unas emisiones de radio que te puedan afectar y producir dolores de cabeza, que se queja mucha gente, pues esto ocurre un poco lo mismo. Yo siempre al principio intentaba ir con una visión más bien periodística. Lo que pasa es que cuando vas hablando con los testigos y te van contando lo que les pasa, pues es imposible no empatizar con ellos. Cuando te das cuenta de que ese testimonio que te están contando es verdad. Otra cosa es la interpretación que queramos hacer de lo que te cuentan, cuál sea su posible origen, pero cuando tú das con un testigo que te cuenta algo que realmente vive como real, es imposible no atender un poco, intentar ofrecer un poco de alivio y solucionar el problema. ¿Qué pasa? Que el problema no es fácil de solucionar. Y en mi experiencia, pues muchas veces no ha sido fácil. A veces no ha sido fácil y no se ha resuelto. De hecho, muchas veces, en la mayoría de los testimonios, las personas terminaron abandonando ese lugar.
y a veces incluso con secuelas psicológicas importantes, porque algunos se quedaron un poco traumatizados y llegaron a desarrollar incluso tics en cuestiones que antes no tenían, o incluso a sentir miedos de situaciones que antes no les producían miedo alguno. Entonces, bueno, hay un poco de todo, pero es imposible no empatizar con ellos. Yo creo que es la parte más importante del libro, ¿no? Yo creo que vas viendo los casos y te vas dando cuenta de cómo es la psicología de alguien que se enfrenta a un fenómeno de estas características. Si hay una palabra que se asocia rápidamente a Casas Encantadas, sería la palabra miedo. Es decir, muchos de sus inquilinos, de los inquilinos de estos inmuebles enfermos, tienen auténtico miedo, a veces auténtico terror. A mí siempre me llamó la atención desde que te conocí, hace ya muchos años, que una chica como tú, con esa cara de inocencia, ¿no?, que tiene, se abocara al estudio de algo tan macabro, ¿no? En algunas ocasiones, o tan, sí, es verdad, tan, en fin, bueno, tampoco te quedas tan inquietante. No, ya. Sí. En aquella época. Pero a donde quiero llevar mi pregunta es a lo siguiente. Tú te tropiezas por primera vez con este tipo de fenómenos en tu infancia. ¿Te pasa algo que me gustaría que nos contaras, que has recordado precisamente en el proceso de elaboración de esta obra, y que crees que quizá fue lo que te marcó, al menos te puso la semilla, te plantó la semilla de esta inquietud, ¿no? ¿Qué pasó? Claro. Pues sí, la verdad es que a mí bueno, ahí está encendido, pero... Sí, no, coge este. A ver, Sí, vale. Los fenómenos me interesan desde que tengo uso de razón, desde que tengo memoria. Yo no sé por qué. O sea, igual que me imagino que te ocurre a ti. No sé si tú sabes por qué estás en estos temas. El que pregunta soy yo. Pero yo no lo sé, y además yo tengo 3 hermanas que son normales. Quiere decir que no es algo que venga de familia, o que digas, bueno, pues es que, no sé, se les ha educado en un ambiente misterioso o algo así, ¿no? Tengo 3 hermanas que son completamente normales, por tanto no sé muy bien de dónde vienen. Pero sí que esa experiencia, que es verdad que yo tenía medio enterrada, sí me acordaba de detalles, pero cuando yo empiezo con esto, yo me planteo cómo empezar la obra. Y, claro, empiezo a darle vueltas a esa historia y me doy cuenta de que debo empezar con una confesión, entre comillas, pero algo que la gente pueda empatizar, es decir, la gente que va a empezar a leer, como si fuera un cuento, pueda empatizar con esa historia y sirva también para introducir un poco el tema. Entonces empiezo a pregunto a mi madre, pregunto a mis hermanas. Por ejemplo, mi hermana mayor debería acordarse mejor que yo de esta historia, porque es mayor, y sin embargo apenas se acuerda. Se acuerda más bien con los detalles que yo le iba contando que le han venido clases, ¿no? Mi hermana pequeña se acuerda mucho mejor. Mi padre, desgraciadamente, no está, que es el que se podría acordar del lugar donde sucede, pero estábamos realizando un viaje por Asturias en coche, era de noche, íbamos en un Citroën ZX, ahí pues las 4 metidas, y bueno, pues en ese momento pues hay una situación en que nos quedamos sin gasolina. Cosa rara, porque la verdad es que mi padre era una persona muy previsora y me extraña mucho que nos quedáramos sin gasolina. Bueno, siendo así, el caso es que nos quedamos entre 2 pueblos, más cerca de uno que otro, y ahí es donde mi padre acudió a preguntar, a pedir ayuda, porque en aquel tiempo, pues sabéis que no había los teléfonos móviles, no había gasolineras que abrieran por la noche y casi no había gasolineras. Y él allí, no sé con qué artes, convence a unos lugareños que regentaban un bar de que primero nos den de cenar, que ya eran horas como para no darnos de cenar, y luego nos permitan pernoctar en una vivienda, en una casa que tenían ellos a las afueras del pueblo, y que era un lugar, pues, una casa como de 3 plantas, así como de piedra, esas casas del pueblo. Ellos no vivían ahí, realmente estaban, según nos dijeron, reformando ese lugar, algo que luego he oído muchas veces por parte de los testigos, ¿no? Que se inician los fenómenos a raíz de una reforma, de una remodelación de la vivienda. Y bueno, pues allí nos quedamos. En la planta de abajo estaba el salón, había también la cocina, en la planta segunda estaban los dormitorios, que fue donde dormimos,
Y en la tercera planta, no sé lo que había, pues tampoco llegamos a subir, estaba cerrado, nos dijeron, y no había nada. Y una vez que se apagan las luces, pues de repente, al cabo de unos minutos, empezamos a escuchar unos pasos en la planta superior. Los pasos que yo recuerdo como de ópera. Yo dormía con mi hermana mayor, lo comentamos, ella no se acuerda, pero estaba ella aterrorizada. Igual quizá por eso no se acuerda, porque ha debido borrarlo porque supongo que al tener mayor edad era más consciente de que no era una cosa normal. Y posteriormente, pues si quedaba alguna duda, esos sonidos ya empiezan a ser otro clásico dentro de estos fenómenos, ¿no? El típico movimiento como si alguien arrastrara muebles, realizar una mudanza en plena noche, algo que no tenía sentido, por otra parte. Y esto se prolongó bastante tiempo hasta que prácticamente llegó la claridad del día de aquello que pasó. Y bueno, pues al día siguiente lo comentamos, mi padre también lo había oído, mi madre también. Lo que pasa que mi padre le restó importancia y él era muy pragmático, me dijo que eso no era un problema nuestro, que lo que tenía era que resolver el problema de la gasolina y bueno, pues eso hicimos, resolver el problema, devolvimos la llave me acuerdo perfectamente de la llave, una llave esta de hierro grande, a los propietarios y tampoco les dijimos nada, ¿verdad? Faltaría más, encima de nos dejan la casa, meterles ese miedo en el cuerpo. Y ahí nos marchamos. Y esto es verdad que quedó ahí un poco como una semilla, en principio enterrado, pero yo tenía algunos collages y luego hablando con mis hermanas he podido reconstruir un poco la historia, por lo menos de lo que recuerdo con una edad que tendría unos 8 o 10 años, por ahí, o sea, no sé precisar, pero era bastante pequeña, como para acordar absolutamente de todos los detalles. Y a partir de ahí, años más tarde, empiezas a estudiar este tipo de fenómenos. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primera casa encantada? La primera, en fin, ya de adulta que visitas con ánimo de investigarla. Pues yo creo que fue el caso Embajadores, que fue un caso que yo sé que, por ejemplo, el grupo EPTA estuvo y no les pareció nada del otro mundo, marca la expresión en este caso, y sin embargo yo ahí tuve una experiencia también, me encontré con parte de ese fenómeno de los que la familia nos hablaba. Resumo así un poco el caso. Estamos hablando, yo creo que del año, en el libro está en el año 90, 91, y bueno, pues era una familia que estaba compuesta por un matrimonio, sus 2 hijos, la mujer de uno de ellos, un bebé de corta edad y tenía una perrita en la casa. Y entonces, bueno, ellos empiezan a achacar todo a la realización de una ouija que no sucede en esa casa, tengo que decir, pero que activa sus alarmas, porque al parecer, a raíz de hacer esa ouija, que además que sucede algo extraño durante la celebración de la ouija, tenían una especie de tablón colocado en una puerta y ese tablón se les vino encima. Se asustaron mucho, dejaron de realizar aquello y todos los que participaron empezaron a pasarles cosas raras a donde iban. Y uno de los participantes era el hijo, bueno, eran los hijos, 2 de los hijos. Entonces empieza un poco con ese recuerdo, se activa una memoria que él tenía de algo que había ocurrido siendo niño, estando bañándose en un río en su pueblo natal. Un amigo de la infancia pues tenía un defecto, una malformación física en la mano y presentaba solamente 3 dedos y con la mala suerte que se ahoga. Entonces este chico se le queda ese trauma que lo intenta borrar, se le queda. Y a raíz de realizar esa ouija empiezan a pasarle cosas muy próximas a lo que sería la parálisis del sueño, con la excepción de que también eso ocurre a su padre, a su madre, a su hermana. Y una de las cosas que él percibe es una especie de garra con 3 dedos. Claro, a mí me cuenta esta otra evidencia, yo claro lo asocio más bien a un trauma psicológico que se ha manifestado en ese momento, que se ha activado. En fin, hasta ahí yo le encontraba bastante explicación. Lo que pasa es que los fenómenos continúan con el movimiento de figurillas, de objetos. Otra noche, por ejemplo, estaban durmiendo y de repente notan olor a gas horrible, se levantan, van a la cocina y ven que la espita de gas alguien la había abierto, pero no sabe quién. En otra ocasión la lavadora empieza a funcionar sola, se conecta sola, sin ropa, sin nada.
desconectan la lavadora de la red, se quedan con el cuchillo en la mano y aquello sigue esperando. Bueno, podrían ser más fenómenos, pero básicamente yo creo que con esto nos hacemos una idea. El caso es que todo esto propicia que estén tan asustados que en esa casa donde ellos viven, que son una casa de 80 metros, instalan, digamos, los colchones de todos en el salón y deciden dormir ahí. Durante un mes y pico estuvieron durmiendo así. Y es cuando yo llego al caso. Entonces, realizamos pues, varias visitas a la vivienda. Yo acudí con un compañero, con Enrique, no digo el apellido porque yo sé que ahora no están estos menesteres que prefiere no darse a conocer. Pero tú sabes perfectamente quién es. Y no es de Vicente. No, si no lo hubiera dicho. El caso es que pues estuvimos allí varias veces, de día, de noche. Ellos nos decían que la mayoría de las cosas empezaban a suceder, aunque también les pasaba ya de día, pero se había trasladado ya del todo. Empezaban casi siempre a la 1:15, 1:30 de la madrugada. Y una vez nos avisan de que la cama se les estaba moviendo, que estaban muertos de miedo y que por favor que queríamos ir. Y nos fuimos. Nos fuimos allí esa noche, estuvimos con ellos, estuvimos cenando, los padres estaban en el pueblo, quedaban los hijos, la mujer del hijo, el bebé y la perrita. El bebé estaba en una habitación, durmiendo en la cuna. La perrita estaba en el pasillo junto a esa habitación, nosotros en el salón todos sentados. Es curioso, pero a la hora que ellos decían que empezaban a pasar las cosas, de repente se nota un descenso brusco de temperatura que comprobamos con los termómetros que llevábamos en ese momento y un frío que te mueres. Y justo después de este descenso de temperatura, que es muy característico como de la antesala de estas manifestaciones, se oyen 3 fuertes golpes, lo que llaman raps en la psicología, 3 fuertes golpes que procedían de la habitación donde estaba el niño. Claro, ahí solo estaba el niño en la cuna. En ese momento la perrita sale corriendo del pasillo, se coloca debajo de los pies de uno de los dueños, asustadísimo, llorando. Nosotros estábamos grabando toda la secuencia porque estábamos grabando realmente, pues, más bien por la posibilidad de que se colara algo. Porque yo en aquella época pues ya no podía hacer psicofonía, que no sabía nada. Ahora ya la cosa cambió, ¿no? Pero en ese momento estábamos grabando toda la... Y claro, esa secuencia queda grabada. Entonces, acto seguido, nos levantamos de la mesa, ellos se quedan sentados, nos levantamos Enrique y yo, vamos por el pasillo y yo puedo dar fe, y Enrique, sobre todo la cara de terror que tenía Enrique, que de repente sentimos una ráfaga de aire, una corriente de aire muy fuerte hasta el extremo de que los pelos míos se movían. Que yo vi eso reflejado en la cara de Enrique, muy asustado. Luego escuchando, no había ninguna ventana abierta, igual puedo hacer. Escuchando esa grabación posteriormente nos damos cuenta que se ha colado una voz muy ronca, muy bronca, masculina. Que no escuchaste, ¿no? No lo escuchamos y que tampoco se entiende muy, o sea, es una voz fuerte, pero no se entiende bien. Al final dice algo así como la palabra judíos, pero no hemos llegado a descifrarla. Ahora he digitalizado, lo entiendo todo, pero no, sigo sin entenderlo. Y eso lo vivimos esa noche. Tengo que decir que salimos un poco acongojados de allí. Luego ya con el tiempo lo recuerdo como que ojalá me pasara algo así otra vez. Pero en ese momento la verdad que lo vivimos un poco mal, porque tampoco nosotros nos esperábamos nada de eso. Y yo además me iba, yo creo que, no sé si al día siguiente me iba a México, nos íbamos a México, un viaje, y yo me fui con toda esa cosa en la cabeza. Y la verdad es que fue bastante impresionante. Bueno, tuviste suerte, porque no todos los investigadores o la gente que se interesa por estas cosas, en una primera visita tienen esa posibilidad, ¿no?, de encontrarse con el fenómeno. Pero yo quería hacerte otra pregunta más. En tu libro no hablas solamente de viviendas particulares, sino también, como nos ha dicho antes Lidia, de grandes edificios que albergan hoy instituciones importantes y que en su momento, casi siempre después del proceso de restauración o reparación del inmueble, como también ha sugerido, en su momento vivieron un auge del fenómeno paranormal, ¿no? De todos esos inmuebles, hay varios que tú retratas muy bien en este libro, también en la guía del Madrid Mágico,
pero ¿hay alguno en particular que te haya llamado más la atención, que creas que todavía la actividad sigue latente, que incluso podamos ir a visitar mañana con cara de despistado, diciendo, no, yo vengo a ver esto, pero en realidad me voy a fijar en lo que no se ve? ¿Hay alguno así en Madrid? Bueno, la verdad es que, fíjate que si cogéis la guía del Madrid Mágico y buscáis el capítulo dedicado al Palacio de Linares, vais a ver que mi opinión es muy aséptica y bastante escéptica, porque es verdad que yo tuve la buena suerte de poder entrar en ese edificio que también conoce muy bien aquí Sol Blanco Soler y Piedi Cabero, que estuvieron mucho más tiempo que yo, muchas más veces. Y antes de que se iniciara justo esa restauración, tuvimos la oportunidad de entrar un grupo de la Asociación Parapsicológica de la Comunidad de Madrid, que tú también preguntaste. Javier ha estado siempre metido en todo. Y bueno, en aquella oportunidad, pues sí que es verdad que no tuvimos mucha suerte, de verdad que no salieron grandes resultados. Entonces, bueno, yo me quedé un poco con la idea de, vaya, qué shock, ¿no? Qué pena que esto que parecía, que prometía, aunque sabíamos que las psicofonías que se habían divulgado en su día eran fraudulentas, pero eso no quita para que había otros grupos, como el Grupo EPTA, que habían tenido una serie de grabaciones, de filmaciones, de fotografías, e incluso cosas como que los perros no subían a determinados lugares, cosa que en el caso nuestro sí que subieron, o sea, es mala suerte total, porque además yo creo que eran diferentes perros, claro, sí eran diferente equipo, porque por allí pasaron varios equipos de seguridad diferentes, entonces, pues, por lo que sea no tuvimos suerte, entonces yo me quedé un poco decepcionada. Entonces, si leéis ese capítulo, veréis que mi decepción es patente. Pero posteriormente, hace cosa de un año y pico, una fuente anónima, que no quiere darse a conocer, me hace llegar una grabación que realiza uno de los trabajadores en el inmueble, pues eso oían, decían que oían voces, que oían cosas y que a un día hartos pues ponen a grabar con el teléfono móvil en uno de los despachos que estaba cerrado con llave. Y lo que se queda reflejado en esa grabación es esa especie de grito de mujer prolongado que emitimos en Milenio 3. Y ahí ya, bueno, me quedo un poco así, ¿no? Porque me parece que, claro, pasa mucho tiempo y todavía hay testimonio. Me había llegado algún testimonio más también anónimo de gente que decía que allí pasaban cosas, pero que no querían contarlo. Pero el culminante ya fue, pues, poco antes de la noche de Halloween de este año, en octubre, que tuvimos la oportunidad de estar con Cuarto Milenio, con Javier Pérez Campos, que está aquí presente, y con Paloma Navarrete, que no está, pero varios compañeros allí. Y bueno, la verdad es que obtuvimos unas grabaciones bastante curiosas, tanto en la capilla, donde estuvimos Javi y yo, como en otro lugar que yo dejé que no estaba ni siquiera visible en las cámaras, porque era una habitación que se utilizó como camerino para Iker y Carmen, y por tanto no había ninguna cámara colocada. Yo dejé mi grabadora, esa habitación no entró nadie. Sí hay una breve entrada del doctor Gaona para coger una Coca-Cola, pero se distingue perfectamente, y ahí se obtuvieron alguna voz más, una voz también de mujer, un grito muy parecido a ese grito que me habían enviado un año atrás. Y luego lo más curioso es que hablando con algunos trabajadores del recinto, con trabajadores importantes, además, nos decían que efectivamente allí ellos escuchaban voces y pasaban cosas, pero que lógicamente al ser trabajadores de la entidad pues no iban a salir delante de una cámara diciéndolo, pero que nos confirmaban plenamente que allí se seguía registrando esa actividad que algunos piensan que ya no sucede. Pero no es en las estancias donde uno puede entrar si visita el Palacio de Linares o la Casa de América hoy. No, porque afecta a zona de despachos. Por ejemplo, hay una habitación que hay una bañera de mármol, que también dio que hablar por cómo la leyenda se divulgó, se decía que se había ahogado ahí a un niño, cosas de ese estilo. Esa bañera sigue estando en uno de los despachos, ese es uno de los lugares donde pasan. Yo estuve en ese despacho antes de empezar la grabación, estuvimos Javier Pérez Campos y yo, con Paloma, y
hay partes, sobre todo, una habitación que a mí siempre me dio mala sensación, es muy subjetivo, lo entiendo, pero sí una sensación que era en la zona del invernadero, una habitación que es como circular, tenemos invernaderos. Yo siempre tuve como un recuerdo malo de ese lugar y qué casualidad que una trabajadora nos cuenta que había oído voces. Cuando se investiga una casa encantada, no solo el caso de Palacio Linares, sino cualquiera de los casos que tú has investigado, finalmente siempre se topa uno con algún hecho traumático o un drama o algo luctuoso que sucedió en ese lugar y que lo dejó, entre comillas, impregnado, que digamos lo dejó infestado, por decirlo de alguna manera. Esta visión, que es un poco la cinematográfica, la que nosotros tenemos desde fuera, ¿la encontráis los investigadores cuando investigáis a fondo la vida de un inmueble encantado? Pues sí, y justamente yo creo que es porque esa visión que tenemos cinematográfica es porque el cine toma de la realidad esos elementos, no porque no lo hará intencionalmente. Es el cine el que toma inspiración de estos hechos y los plasma de manera que podamos comprenderlos, ¿no? Es verdad que en algún caso no he logrado hallar una justificación luctuosa, terrible, sangrienta, como queramos llamarlo, criminal, etcétera. Sí, un drama. Un drama gordo que se asocie con ese lugar, pero no he hallado esa pista, pero quizá porque me han faltado elementos, porque cuando he tenido esos elementos, que casi siempre han sido, fíjate, vi a los propios testigos, que los testigos llegan a ese sitio, no tienen ni idea de nada, y es cuando empiezan a vivir allí, empiezan a ocurrirles cosas, manifestaciones que no comprenden, situaciones que les aterran, cuando ellos mismos empiezan a investigar sobre su vivienda, y entonces es cuando descubren el pastel que digo yo. Es decir, que muchas veces tenemos conocimiento por los propios testigos, que son quienes se encuentran en esa situación y desesperados empiezan a ver por qué pasa esto aquí, ¿no? Pero en la mayoría de los lugares suele ser así, con ese tipo de historia. Y la pregunta del millón de euros. Estos fenómenos que rodean a las casas encantadas, ¿nos dan alguna pista de la existencia de ese más allá? Es decir, ¿nos servirían para responder a la gran pregunta de si hay algo después de la muerte? Es la pregunta del millón de euros y la Te lo he dicho. pregunta de marrón, con perdón. Sí, sin duda, sin duda. Para que conteste esto, pues... bueno, ¿qué piensas? ¿Qué piensas tú? Claro, si me pongo desde el punto de vista aséptico, pues tengo que decir que no sabemos. Sabemos, quién sabe, no lo sabemos. Ahora, ya que me estoy mojando, y creo que debo hacerlo, y de hecho, pues yo creo que a lo largo del libro, los casos que voy dando, las pistas que se van intuyendo a lo largo de la obra, nos va llevando a una conclusión que al final yo expongo todas las hipótesis fríamente, pero hay una serie de pistas que no puedo tirar, ¿no? A mí siempre me hace como mucha... me hace especial interés hablar de un caso que sucede en este barrio donde estamos, en plena Milla de Oro, que es un ejemplo para mí de esto que estamos hablando, ¿no? En una de estas grandes casas de este barrio señorial, con techos altos, viviendas con cierto pasado también, 3 amigos se juntan sus salarios y deciden alquilar un piso a través de una inmobiliaria, es decir, todo aséptico, no tenían información alguna sobre la vivienda. 2 de ellos son extranjeros, para más señas, con lo cual tampoco conocen ni siquiera el barrio, y se trasladan aquí. Y lo único que saben es que la vivienda de al lado está vacía, pero bueno, como puede haber muchas casas vacías que nos rodean, no saben más. Y es a raíz de ahí, ellos empezar a vivir ahí, cuando empiezan a perder cosas extrañas. Imaginaos la escena: estáis viendo la televisión en el salón de vuestra casa, tenéis la televisión y una puerta al fondo, y ellos están ahí viendo esa programación, cuando de repente ven pasar una sombra que atraviesa el pasillo y que se la ven pasar a través de la puerta, continúa su camino. Claro, se quedan muy impactados. Cosas de este estilo, ¿no? También hay algunos armarios que se abren solos, ellos se van a trabajar y cuando vuelven el armario está abierto, cosas de este estilo, pero con mucha frecuencia. Y en una ocasión, esto también tiene que ser horrible si te pasa, uno de
inquilinos está en ese pasillo donde han visto la sombra anteriormente y notan como si de repente tuviera algo detrás, alguien le vigilara, alguien pegado detrás. Se detiene pensando que es su propia sombra o algo, no sabe, y en ese momento esa sombra le rebasa, continúa su caminar y parece como si se pierde justo en la pared que da al fondo con la casa esa vacía. Pero el remate final, Javier, es cuando están cocinando y varios de ellos en diferentes días ven a una mujer de unas características físicas muy determinadas, es decir, que tienen suficiente tiempo como para describirla con todo lujo de detalles. Entonces, claro, hay una cuenta de que esa casa está vacía. Y claro, bueno, pues la habrán alquilado, pero como les estaban ya pasando cosas, están un poco con la mosca detrás de la oreja y deciden preguntar al portero si han alquilado la vivienda y en fin. Y el portero les dice que no, que esa vivienda no está alquilada, que está vacía, que allí no ha venido nadie porque además él tiene la llave, les ha encargado de enseñar esa vivienda en caso de que a alguien le interese, cosa que no se ha producido y que no puede ser. Entonces, bueno, pues que hemos visto a una señora y esta señora era así, así y así. Entonces, en ese momento el portero y una vecina que se hallaban en ese momento con ellos se quedan demudados porque les está describiendo a una mujer que vivió en esa casa, que estaba vacía. Y es una persona con una descripción física muy concreta que ellos reconocen. Entonces, voy a parar. Esto, por ejemplo, para mí es un indicio de que algo está conectado con el pasado. Esa persona murió en extrañas circunstancias. Estas personas no tienen información de nada, hacen una contratación mediante una agencia de una manera totalmente aséptica, no tendrían por qué saber absolutamente nada del inmueble y ven algo que les descoloca. Pero resulta que coincide con algo que tiene que ver con la historia de esa casa y esa mujer que murió. Entonces, claro, es difícil sustraerse a este tipo de casos cuando tienes esa información y pensar que es todo producto de la mente o bien que lo provocamos nosotros mismos de manera inconsciente, que sería la teoría más bien del poltergeist, ¿no? Y claro, en mi foro interno me cuesta creerlo, pero hay muchos casos que se acumulan con datos de estas características como para por lo menos plantearse esa hipótesis. Se me ocurren dos cosas al hilo de lo que comentas. Una, que quizá este tipo de casos a lo que apuntan es a que uno nunca muere o nunca termina de morirse. Y dos, que quizá deberíamos cambiar las leyes y que no solamente exija certificado energético cuando uno alquila o vende una casa, sino un certificado de fantasma, ¿no? En Estados Unidos hay varias bases de datos que recogen estas informaciones, sobre todo, más que de fantasmas en sí, de lugares donde ha habido hechos sangrientos, de la inmobiliaria. Sí, para que si alguien va a ese lugar, por lo menos que vaya bajo su responsabilidad. Yo debo reconocer que cuando me mudé a mi última vivienda, a mi última casa, pasé varias semanas buscando en hemeroteca a ver si había pasado algo raro en la dirección en concreto, en fin, antes de lanzarse, ¿no? Casa tiene historia, además. Sí, claro, no, por eso quería yo asegurarme, ¿no? O sea que me hubiera venido muy bien una base de datos de ese tipo. Bueno, yo creo que podemos abrir un poco el coloquio a todos ustedes si quieren participar o preguntarle algo a Clara, si creen que tienen un inquilino que no paga en su domicilio, de esos que desaparecen como sombra, en fin, cualquier cosa, pueden ustedes comentarlo, es el momento. Sí. Voy a empezar dando las... Hola. Después de leer el libro me llama mucho la atención el del Hotel de los Suicidas. Sí, el caso de Colombia, ¿no? Sí, porque realmente, bueno, aparte de lo que pasaba en el hotel, luego estaba la piedra esa que todo el mundo se tira desde ahí y demás. ¿Cómo explicas ese caso en realidad? Digo, la parte, no que pasara en el hotel, sino que vayan la gente y se vayan tirando y queden al día siguiente para volver a tirarse. Creo que había un policía que se había suicidado y al día siguiente se iba a suicidar un amigo, un compañero. El taxista. Que es como un poco extraño que influya tanto una zona en las personas y que estén allí y digan, pues me tengo que suicidar y se piden. Sí, es un lugar que está en Colombia, a 30 kilómetros de la capital, en el Salto de Tequendama, para ponernos un poco en situación, donde durante largos años la gente iba a una cascada muy alta de 100 y pico metros, 137 metros, y ahí se construyó un hotel
pues a ese lugar la gente hay una piedra donde se tiene una panorámica pues tipo como las cataratas de Iguazú, o sea, una cosa espectacular. Y la gente iba y se colocaba en esa piedra y es que le entraban ganas de suicidarse. Y durante mucho tiempo se acumularon casos y casos de suicidas, pero una media de, no sé si era un suicidio al día, de mucho tiempo. Tuvieron que colocar un guarda y todo para evitar que la gente vaya allí con esas intenciones. Y lo que hablaban es que ese era un lugar de poder, porque allí había pues indios indígenas de esa zona que ya consideraban ese lugar como sagrado, como un lugar de fuente de poder, y que lo que está abajo, que le llaman el lago de los muertos, pues imaginaos que esto viene de antiguo, sería como un lugar sagrado que en este caso atraería, según las personas que viven allí. Hay que tener en cuenta que también allí son como más dados a la explicación mágica, ¿no? Que atraería ese, como un imán, ese tipo de suicidios. Pero la verdad es que en parte la gente iba a suicidarse allí porque en ese lago era muy difícil recuperar los cuerpos. Sí. Durante años no se podía, y entonces era gente que a lo mejor para evitar un problema a su familia lo que hacía era decir, bueno, pues bueno, por lo menos que no tengan que pagar ni el entierro ni... O sea, que no tendría que ver en realidad... Hay esas dos explicaciones, pero es verdad que durante mucho tiempo lo eligieron porque era una muerte segura, no se podría recuperar el cadáver, no era una cosa que causara un problema más allá del doloroso que es perder a un ser querido. Y luego sí es verdad que durante las etapas del hotel los inquilinos referían que se encontraban con situaciones que no podían explicar de gente que se había ahogado, que se había tirado a esa cascada, ¿no? Hablaban de testimonios, por ejemplo, de una monja en mitad de la noche, imaginaos una zona selvática, una monja allí que desaparecía, y resulta que había habido un accidente, porque también no solamente suicidas, sino un autobús que se había caído, donde viajaba una monja y cosas de este estilo. Es decir, que hay la parte, digamos, espectral, y luego está la parte... Aposta, digamos. Sí, la parte en realidad para mí más dura en este caso, ¿no? Sí. Que alguien decida... Me sorprende mucho porque uno al día es que es como muy, bueno, me voy a suicidar, me voy a ir allí. Sí, es expreso, ¿no? Proceso, sí, para hacerlo. Increíble. Ahí hay otra... Hola. Quería preguntarte, porque mucha gente te cuenta sus casos, ¿no? Pero quizás van en busca de ti para que les des una solución, ¿no? ¿Cómo afrontas que una persona te cuente el caso y busque una respuesta a lo que sucede y que quiera hacerlo desaparecer? Porque en realidad es lo único que puedes hacer en este caso es tomar testimonio de que si algo está ocurriendo, pero no puedes ir un poco para una Navarrete y echarles, no, sino simplemente pues tomar ese testimonio. ¿No te sientes alguna vez impotente ante esa situación? Bueno, en cuanto a charlas es verdad que no es algo fácil. A veces conocer esa historia de la casa alivia un poco, rebaja un poco la tensión de las cosas, pero echarles no es tarea sencilla. Pero sí que es verdad que en cierta forma cumplimos una especie de misión en cuanto a lo que es la descarga emocional que esos testigos experimentan. Date cuenta que muchas veces esas personas no se atreven a contar nada a su entorno, en su trabajo, a veces sucede dentro del trabajo también. Y tienen un problema gordo porque ellos están aterrados, tienen que ir a trabajar, por ejemplo, en un lugar donde pasan estas cosas, o volver a tu propia casa es una pesadilla cuando debería ser todo lo contrario. Entonces, el poder contar estas situaciones les ayuda bastante. Cuando lo normal es que se vean sometidos a una especie de doble estigma, primero porque tienen ese problema y segundo porque encima cuando lo cuentan les dicen que están locos. Y de esta forma ellos pueden rebajar bastante su tensión y relativizar muchas de las cosas, porque a veces te cuentan cosas y tú les encuentras la explicación. Todo lo que se pueda hallar una explicación lógica se intenta compartir con ellos para que por lo menos tengan otra visión que a veces yo me he encontrado, claro, muchos de esos casos no están aquí porque son casos que tenían una explicación natural desde mi punto de vista y por eso no los he incluido, pero hay muchos casos que analizándolos fríamente no eran de estas características, y aunque solo sea por eso yo creo que ya es algo importante. Hola, comentabas antes, Clara, que hay diferencia entre casa encantada y poltergeist, ¿no? Una va relacionada con el inmueble en sí y otra va directamente unida
se cambia de casa, pues va a seguir teniendo ese problema. La pregunta es, que yo no sé si va a ser mucha casualidad, pero ¿se pueden dar los dos fenómenos a la vez? ¿O uno se puede transferir a... O sea, si estás en una casa encantada, te puede como contagiar la casa a ti, pero luego ser provocadora de poltergeist antes que vayas a otra? ¿O conoces algún caso? Bueno, a veces se baraja la hipótesis mixta, que se llama, ¿no? Y es que cuando no hay a veces una explicación muy contundente, puede haber una... Perdonad, es que hemos bajado un poquito el volumen porque se oía mucho ruido, no sabía lo que era. Puede haber una mezcla. Es decir, que como realmente no sabemos qué lo provoca, porque en el caso del poltergeist yo siempre he sido muy... A ver si con este, es que creo que... A ver, no sé. Sí, mejor, un poco mejor. En el caso del poltergeist, parece evidente que existe una relación entre el sujeto y el fenómeno. Es decir, porque esa persona se marcha de la casa y el fenómeno le acompaña. Algo tiene que ver. Lo que pasa es que es verdad que a mí me cuesta trabajo, yo creo que es algo que he hablado a veces también con Sol, que no se haya demostrado la existencia de esa supuesta energía que provocaría el fenómeno por parte del individuo. Es decir, que con los traductores de la física actual no tenemos claro cómo esa energía puede realmente mover objetos a veces muy pesados como armarios, archivadores, etcétera, y cuesta trabajo pensar que una sola persona pueda provocar eso. Ella, quiero decir, a veces se puede pensar que quizás esa persona se convierte en un canal de algo. ¿De qué? Pues seguimos en las mismas. Entonces se habla un poco también de la hipótesis mixta en ocasiones. Hola, a los dos, buenas tardes. A ver, una pregunta. Tengo la sensación de que casi todas las labores de investigación que hacéis cuando encontréis algún fenómeno de este estilo son, al final, la huella psíquica que encontráis o algo así, o la energía que se encuentra es por algún suceso negativo. Mi pregunta es si alguna vez te has encontrado con alguna casa encantada, pero por algo positivo. Sería encantadora, entonces. Pues no, casas encantadoras debe haber muchas, pero yo no me he encontrado con ellas. Es decir, todo tiene siempre relación con hechos oscuros, sucesos tenebrosos, macabros, tristes. Si no, el libro sería claro. rosa. Sí, eso. Quisimos barajar esa posibilidad, pero bueno, al final no fue el mejor. Pero nunca una situación de pues lo que has dicho antes, ¿no? La típica bajada de temperatura y demás, eso ya da lugar a algo que va a ser, o que no da buen rollo, pero sin embargo no llegar a un sitio y decir, es que aquí me siento especialmente bien y no sé por qué, o es una habitación de lo que sea. Sí, eso sí. Otra cosa es el nivel de sensaciones, que yo creo que esto, mínimamente que seamos sensibles cuando entras en un lugar por primera vez, tú recibes un impacto. Yo, por ejemplo, he llegado a este sitio, yo conocí este sitio anteriormente como cine, porque yo he vivido en esta zona pues, toda la vida. Y claro, como cine, pues lo recuerdo de una manera. Y al entrar aquí hoy por primera vez, por ejemplo, me ha dado muy buen pálpito, ¿no? Me ha parecido que era un sitio agradable, con buena, a ver, estamos hablando muy subjetivamente, con buena energía, y eso sí que se produce. Lo que pasa es que eso no conlleva que porque aquí estemos a gusto ahora empiecen a moverse los objetos. Dios no lo quiera, por otra parte. En muchas ocasiones estos casos de casas encantadoras o de lugares, vamos a llamarlo así, encantadores para oponerlo a encantados, lo que hacen es formar parte de la casuística de la mitología. Es decir, los quitamos de este tipo de fenómenos paranormales y los pasamos casi a inventariar leyendas, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, en los países nórdicos, historias de duendes o de gnomos que te hacen los deberes, ¿no? Y que te remiendan los zapatos al zapatero y que le hacen la comida a la señora y, en fin, que sería, digamos, la contrapartida positiva. Lo que pasa que por esta manía que tenemos los seres humanos de compartimentalizarlo todo y de hacer listas diferenciadas de cosas, no los cruzamos. Pero yo tengo la sensación de que muchos de estos casos que se atribuyen a otras cosas se podrían cruzar perfectamente como la antítesis de las casas encantadas. Uno es un fenómeno constructivo, el de los encantadores, entre comillas, y el otro es más destructivo. Sí, luego una pregunta un poco a los dos.
La casa en donde se produjeron los famosísimos fenómenos de las caras de Velvet, ¿puede considerarse una casa encantada o es otra clase distinta de concepto? Claro, esa casa se ha hecho famosa por las teleplastias, ¿no? Por las caras que aparecen bueno, ahora ya hay menos, ¿no? Pero que aparecían prácticamente por toda la cocina de lo que era esa casa antiguamente, ¿no? Sin embargo, dentro de las manifestaciones de la Casa Encantada está la teleplastia. Es decir, yo sí lo consideraría como Casa Encantada. No lo he incluido en el libro, no porque piense que no merece espacio, sino todo lo contrario. En un futuro, quién sabe, no me atrevo, con todo lo que he publicado ahora mismo sobre Velvet, yo no me atrevo a hacer un pequeño capítulo. Es decir, si hago algo, tendría que ser algo mucho más extenso. Y yo creo que eso ya lo hizo Cuarto Milenio en su día con unos análisis que realizó de esas caras y que se pudo comprobar que no había esos pigmentos ni esas cosas que achacan los negacionistas, en este caso, como para decir que es falso, ¿no? Y de hecho nosotros cuando estuvimos esa vez con el programa pudimos vivir situaciones muy complejas. Javi lo sabe bien, que estuvo conmigo, y hubo un momento en el que los dos nos encontrábamos en esa cocina, en esa vieja cocina, con unos sensores saltando sin una explicación, y nosotros mirándonos con cara de interrogación, un poco sorprendidos, y hombre, aquella noche fue muy intensa, y además se vivió un clima que se da en ese tipo de fenómenos, que tú notas que algo ha cambiado, que la atmósfera ha cambiado y de repente estás incomodísimo. Y es justo cuando empieza a pasar todo. Y también notas cuando ese clima desaparece y vuelve todo a la normalidad. Así que yo sí lo consideraría dentro de las casas encantadas. No sé si tú... ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues en principio... Pues damos paso, si les parece, al momento en el que Clara puede firmarles el libro y atenderles personalmente. Y ahora sí. Digo que vamos a dar paso, si les parece, a la parte final del acto, que es que ustedes puedan acercarse a la autora y ya se pueda dedicar el libro, tener unas palabras personales con cada uno de ustedes. Y en nombre de la editorial Luciérnaga, desde luego de Pangea, que es el sitio que nos ha acogido, que es maravilloso, y en el nuestro propio, pues agradecerles la compañía esta tarde y el que hayan arropado el lanzamiento del gran libro de las casas encantadas.